¿Cómo les fue? ¿Cómo quedaron con el tema de la clase pasada? Ahora lo vamos a repasar igual, ¿sí? Pero cuéntenme, ¿les resultó difícil? Después, cuando lo volvieron a pensar, ¿más o menos lo entienden? ¿O se encontraron con que está muy difícil? ¿Quieren contarme? Los escucho, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada, no? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Vamos a empezar por el principio. La clase pasada nos metimos en la parte de criptografía, ¿se acuerdan? Vimos primero lo que era criptología y después hicimos unas definiciones sobre lo que era la criptografía, la esteganografía, el criptoanálisis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Digan sí, no, ¿le estoy hablando a la pared o me escuchan? Sí, se acuerdan. Bueno, Cristian acá me dice que se acuerda. Bien. Y al final vimos una clasificación de distintos tipos de algoritmos criptográficos, ¿sí? Vimos distintos tipos de algoritmos y también vimos formas de combinarlos, ¿sí? Me gustaría que me cuenten, habilite alguno el micrófono y cuéntenme, ¿sí? ¿Qué les quedó de eso? Si se acuerdan algo, si no se acuerdan nada, si lo tengo que repasar de vuelta. Me ayudaría mucho que me digan si lo entendieron, si no lo entendieron. Si entendieron el proceso, por ejemplo, del algoritmo asimétrico para resguardar un secreto o el proceso para resguardar la autenticidad. ¿Ah? Confírmenme si se entiende. Mientras yo voy a prender la luz porque no me voy a quedar a oscuras acá dentro de un rato. Los escucho, ¿eh? A ver. Bien, Cristian dice que lo entendió en la clase, pero que no lo volvió a repasar. Bien, a los demás les pasa más o menos lo mismo. Es un tema difícil, no es un tema fácil, ¿eh? No es como para que se asusten si tienen que decirme que no lo entendieron o no, que les quedó, porque es un tema bastante... ¿sí? Les vuelvo a recordar que mi objetivo no es que ustedes se vuelvan expertos, ni nada de eso, ni de que se acuerden de memoria todos los procesos, ¿sí? Lo que sí me interesa es que tengan una idea. Matías dice que escuchó la clase el domingo y lo entendió. Sí, recuerden que está grabado, si lo pueden volver a escuchar. Ahora vamos a hacer un repaso igual, lo vamos a volver a ver, ¿sí? Porque me gustaría que me pregunten si tienen dudas, ¿sí? No necesito que se acuerden todo, ¿sí? No necesito que se sepan a la perfección, ¿sí? De hecho, ni siquiera nos vamos a meter con las matemáticas que hay atrás, por ejemplo, de un algoritmo y todo eso, ¿sí? Pero sí me interesa que entiendan cómo funciona la seguridad, ¿ah? O sea, cómo funciona, cuál es el mecanismo práctico, ¿sí? Con el cual se gana la seguridad, con el cual se gana la confidencialidad, con el cual se gana la integridad o la irrefutabilidad, ¿sí? Eso es lo que me interesa que se acuerden, ¿sí? Lo que me resulta importante que recuerden. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ustedes les va a servir para poder transmitir esa seguridad, ¿sí? Para poder transmitir ese conocimiento, ¿sí? A cualquier cliente que ustedes tengan en el futuro y que les pregunte, digo, ¿cómo hago yo para tener mis cuentas seguras? ¿Cómo hago para tener mis datos seguros? Y esas preguntas van a venir siempre. Y ustedes tienen que tener mínimamente una idea de cómo se brinda esa seguridad. ¿Tá? Entonces el objetivo es ese. ¿Tá? No pretendo que se lo sepan todo perfecto. ¿Tá? Pero bueno, vamos a hacer un repaso entonces. A ver, y para que funcione el repaso me van a tener que decir ustedes. Vamos a empezar directamente con los algoritmos criptográficos. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos seguridad. En seguridad había cuatro conceptos importantes. Los conceptos importantes no vamos a empezar por ahí. Por pasar que los vamos a decir rápido, porque ya los tienen, ¿sí? ¿Sí? Seguridad. 4 conceptos importantes. ¿Sí? Eran integridad,
¿Sí? ¿Se acuerdan? Integridad quería decir que el sistema no se altera por sí mismo y que solamente puede ser alterado por vías autorizadas. Un sistema que guarda integridad tiene esa característica. O sea, no se altera solo, ¿sí? Y solamente puede ser alterado por vías autorizadas. Un sistema tiene o guarda confidencialidad cuando solamente publica o revela información a quien está autorizado a verla, ¿sí? Un sistema tiene disponibilidad cuando el que sí está autorizado tiene acceso a un costo relativamente razonable a esa información, ¿sí? Y un sistema tiene irrefutabilidad cuando provee mecanismos, ¿sí?, que son probatorios de las cosas que pasaron en el sistema, ¿sí?, de las cosas que ocurrieron y que el sistema registró, ¿sí?, que haya pruebas. Todos los mecanismos que tienen que ver con garantizar la autenticidad, por ejemplo, de que alguien es realmente quien dice ser, está dentro de este área. ¿Sí? Cuando yo voy y digo que hice algo, el sistema lo registra. Cuando yo voy y hago algo, el sistema lo registra. Si después voy yo y digo que no lo hice, el sistema tiene que tener pruebas de que yo sí lo hice y viceversa. También yo puedo decir que hice algo cuando en realidad no lo hice, ¿sí? Bueno, entonces, todo eso tiene que estar cubierto por la irrefutabilidad. Bueno, estos 4 criterios, importante, esto lo tienen que recordar. Esto es fácil, lo tienen que recordar. Después, la clase pasada vimos criptología. Y vimos 3 disciplinas importantes en la criptología, que eran la criptografía, ¿sí?, el criptoanálisis y la esteganografía. ¿Sí? Criptografía dijimos que es ciencia o arte de codificar algo de forma tal que solamente pueda ser leído o entendido por quien está autorizado, ¿sí? Esa era la regla general. Entonces, cuando uno codifica de esa forma se le llama cifrado. También se lo mal llama encriptado, ¿sí? Pero cifrado es más exacto. ¿Está bien? Cuando uno cifra algo, está aplicando criptografía y está haciendo que eso solamente pueda ser visto por quien tiene, ¿sí?, el permiso o la autorización, que normalmente se da en forma de una clave o un secreto. Entonces, los mecanismos criptográficos hacen eso. Los mecanismos criptoanalíticos o las técnicas criptoanalíticas buscan romper de alguna manera, ¿sí?, violentar ese algoritmo criptográfico, tratando de obtener lo que contiene, pero sin tener las claves, sin tener la autorización. Y la esteganografía era la ciencia o arte de ocultar un mensaje dentro de otro, de forma tal que pase desapercibido. ¿Sí? O sea, se transmite un mensaje inocente, inocuo, ¿sí?, y adentro se transmite un mensaje sensible escondido. Ese mensaje pasa y debería pasar desapercibido, o sea, no debería notarse que hay otro mensaje escondido ahí. Entonces, esas son técnicas esteganográficas. La búsqueda de mensajes escondidos es parte del criptoanálisis, aunque algunos hablan de esteganoanálisis, ¿sí? Pero bueno, el esteganoanálisis es parte del criptoanálisis en general, ¿sí?, del análisis de algoritmos en general. Bien, ¿se acuerdan de esto? Esto es un resumen de la primera parte de la clase pasada. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esta clasificación? Acá Cristian dice que sí. ¿Los demás? ¿Gabriel? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí, no? ¿Lo tienen presente? Bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar, ¿sí?, a las técnicas o algoritmos criptográficos. ¿Sí? Los algoritmos criptográficos, ¿sí?, los clasificábamos con una clasificación grande que los dividía entre algoritmos simétricos, ¿sí?, y algoritmos asimétricos. ¿Sí? Los algoritmos simétricos son aquellos donde hay un algoritmo para cifrar, ¿sí?, y hay una clave para cifrar,
Y si existe, porque puede no existir, entonces hay un algoritmo para descifrar y se utiliza la misma clave, cuando se descifra se utiliza la misma clave que se usó para cifrar. ¿Ah? O sea que en el algoritmo simétrico tenemos la posibilidad de que solo se cifre y nunca se descifre, o sea que son de una sola vía, ahora vamos a hacer la distinción, o tenemos la posibilidad de que se cifre o se descifre. Entonces, la subclasificación de los algoritmos simétricos son de una vía, ¿sí? Como vamos a decir, algoritmos de mano única, ¿sí? Se va solamente y no se vuelve, ¿ah? Solo cifran, no se puede descifrar. ¿Ah? Pueden o no tener clave o secreto. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de algoritmos de una vía con secreto y de algoritmos de una vía sin secreto. ¿Sí? Y finalmente tenemos los algoritmos asimétricos, que en los algoritmos asimétricos tenemos dos claves complementarias entre sí, ¿no? Una se guarda en secreto, la otra se publica, y se cifra y se descifra con el mismo algoritmo, con la misma función. ¿Ah? La diferencia es que cuando yo cifro con una de las claves, solo puedo descifrar con la clave complementaria. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo tienen más o menos presente? Hoy vamos a avanzar por acá, ¿sí? Así que si lo tienen presente, bien. Bien, acá me dicen que sí. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Hagamos un repasito de las funciones de hashing, ¿sí? ¿Está bien? O las funciones de dispersión que vimos la vez pasada, ¿sí? Acá. Entonces, algoritmos de una vía sin secreto. Funciones de dispersión o hashing. ¿Ah? Entonces, yo tomo un mensaje, le aplico la función de hashing y obtengo un digesto. ¿Sí? ¿Qué es un digesto? O hash en inglés. Es un código de tamaño fijo que depende fuertemente del mensaje M. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? No, ya lo habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Bien, Cristian acá me dice que sí. Bueno, perfecto, muy bien. Gabriel me dice que sí. Matías también me dice que sí. Bueno, Franco me dice que sí. Estamos todos de acuerdo entonces. ¿Se acuerdan de esto? Dijimos que el digesto o hash es un código de tamaño fijo que depende fuertemente del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje puede ser enorme. Pueden ser 10 bytes o pueden ser 1 gigabyte o pueden ser 10 gigabytes el mensaje. Puede ser inmensamente grande, ¿sí? Pero el digesto tiene un tamaño fijo. ¿Qué tamaño tiene? Y pueden ser 128 bits, por ejemplo. Pueden ser 160 bits. ¿Sí? Estamos hablando de que 160 bits son 8 por 8, 64. Sí, son 20 caracteres, ¿sí? 160 bits. 20 bytes. ¿Ah? O sea, es algo muy pequeño. El mensaje puede tener 1 gigabyte, puede ser inmenso, pero el digesto es pequeñito. Tiene, qué sé yo, 16 bytes o 20 bytes. ¿Sí? Es cortito. ¿Está bien?
Pero lo que sea que vale ese código es fuertemente dependiente del mensaje. Si yo le cambio un solo bit al mensaje, el código H cambia completamente. ¿Sí? Entonces vamos a decir que se puede decir que H es una firma o una huella. ¿Sí? Porque si yo cambio ligeramente el mensaje M, la firma cambia completamente, la huella cambia completamente. ¿Sí? Habíamos dicho la vez pasada que estas funciones proveen fundamentalmente integridad. ¿Sí? Lo que proveen es integridad. Estas huellas se utilizan para garantizar que algo no fue alterado, ¿sí? Por vías naturales, no en un intento de ataque, porque en un intento de ataque estamos muertos, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho la otra vez que el atacante, si modifica el mensaje, también puede calcular el H del mensaje modificado, con lo cual, si alteró el mensaje, también puede alterar el H. ¿Está bien? Y la persona que está del otro lado no puede darse cuenta de que hubo una manipulación. Entonces, ¿sí? Fundamentalmente, de la corrupción natural. ¿Sí? Eso es de lo que más protege. Fundamentalmente protegen la corrupción natural. El ejemplo que dimos la otra vez era, les publico un archivo en un servidor web, por ejemplo, ¿sí? Y les pongo, calculo yo el H en casa y publico el H al lado del archivo. O sea, pongo el archivo y al lado pongo el H. Le digo, bueno, el H a mí me dio tanto. Entonces ustedes se bajan el archivo en su casa, calculan el H en su casa y después comparan que el H que les haya dado en su casa es el mismo que el que me dio a mí. Y en ese caso ustedes tienen la seguridad de que el archivo no fue alterado por cuestiones naturales, que no falló, por ejemplo, en la descarga, ¿sí? Que no hubo un error en la comunicación y por algún motivo o le llegó cortado o pasó algo, ¿sí? Cualquier cosa de esas que pase automáticamente hacen que la firma esta digital no les dé, ¿sí? Que el H no coincida. Entonces les provee muy fuertemente integridad. ¿Está bien? Pero integridad contra casos naturales, ¿sí? ¿Cómo defenderse de un ataque? ¿Sí? El atacante podría alterar M y también H, para que H siga correspondiendo a M y nosotros no nos damos cuenta. ¿Ah? ¿Entienden, no es cierto? ¿Entienden esto que les digo? Sí. ¿Entienden, chicos? Confírmenme, ¿eh? Bien, muy bien. Acá Gabriel dice que sí, Cristian dice que sí también. Bueno. Entonces, ¿cómo defenderse de un ataque? De un ataque es más fácil defenderse agregando un secreto. ¿Sí? Se puede agregar un secreto S. ¿Sí? Solo lo sabe el autor y quien tiene que recibir el mensaje. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace? Con el secreto y el mensaje, ¿sí? Con la combinación del mensaje y el secreto se calcula, ¿sí? Un digesto. ¿Ah? Entonces, yo publico, pero ahora yo no publico el digesto del mensaje, yo publico el digesto del mensaje más el secreto. Lo pongo en el servidor web, ¿sí? El secreto ustedes lo saben porque yo se los pasé por otro lado, entonces ustedes lo tienen también. Entonces ustedes en su casa hacen lo mismo que yo, el mensaje más el secreto y les tiene que dar el mismo H. ¿Se entiende, no es cierto?
Bien, perfecto, entienden. Me dicen acá que sí. Gabriel, Franco. Perfecto. Matías también. Bueno. El atacante no puede. El atacante podría alterar M, pero no podría calcular el H del M alterado o desconocer el secreto S. ¿No? Entonces, esto brinda, ¿sí?, aplicando un secreto, da una integridad más fuerte y algo de irrefutabilidad. ¿Sí? Porque ahí no solamente tenemos la garantía de que el archivo llegó bien porque pudimos generar el mismo H, sino que además tenemos la garantía de que el que lo hizo al archivo, el que compiló el M y lo publicó, es alguno de los que conoce el S. Porque si no conoces el S no podrías generar el H correspondiente. ¿Se entendió esto bien? Bien, perfecto. Perfecto, porque ahora se va a complicar, por eso estoy pidiendo confirmación de que entienden, ¿sí? Aparte las vamos a combinar hoy, entonces, si no entienden las partes, después la combinación más difícil va a ser de entender, ¿no? Bien, muy bien. Algoritmos de dos vías, simétricos de dos vías, es el cifrado clásico, ¿sí? Es el cifrado, cuando uno piensa en un cifrado siempre se le viene esto enseguida a la mente, ¿sí? Que es el candadito, digamos, ¿sí? Donde yo agarro y cierro el candadito con una llave y para abrir el candadito necesito la misma llave que usé para cerrarlo, ¿no? Entonces tenemos... Y no me acuerdo cómo les puse la otra vez. ¿Les puse D o les puse C? Creo que les puse C la otra vez, ¿no? Tenemos una función C, ¿sí?, y una función D. ¿Sí? C se usa para cifrar y D se usa para descifrar. ¿Ah? Se parte de un mensaje M y de un secreto S. Entonces, ¿sí? No me acuerdo. ¿Qué les había puesto la otra vez? ¿Les puse C? Díganme ustedes que no me acuerdo. ¿Les puse C, la función de cifrado? A ver quién se acuerda. No voy a tener que ir a mirar, ¿no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Voy a tener que ir a mirar entonces. Voy a mirar. Para no confundirlos, ¿sí? Porque si no después ven la anterior, ven esta y se pueden confundir. No quiero que les pase eso. Vamos a mirar. Un segundito que ya lo miramos. ¿Saben por qué? Porque esta clase la he dado varias veces, ¿sí? Y yo no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente, qué letra les puse yo cuando se los expliqué. A ver. Sí, les puse C y D. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a seguir con la misma lógica. ¿Ah? C y D. Estaba bien lo que venía haciendo, ¿sí? Se parte de un mensaje M y de un secreto S. Entonces yo, a partir del mensaje y del secreto, obtengo un cifrado, que vamos a llamar C. ¿Ah?
Y a partir de descifrar con la función de descifrado el cifrado C, ¿sí? El criptograma C, ¿está bien? El producto del cifrado, que es un galimatías que no se puede leer, ¿sí? Es un código que no se puede leer. A partir de C y a partir de S yo recupero M. ¿Está bien? Las reglas del juego acá son muy simples. No tiene que ser fácil obtener M a partir de C, obviamente, sin el S. No tiene que ser fácil obtener el S a partir del C tampoco. ¿Está bien? Entonces, la única forma que se supone que tengo que poder recuperar el M es utilizando el cifrado C, ¿está bien? Y el secreto S. Este es el cifrado clásico, el candadito. Si no tengo la llave, lo puedo cerrar, pero no lo puedo abrir, ¿está bien? Y hasta que no tenga el S no lo puedo abrir. ¿Está bien? ¿Qué característica de las 4 estas de acá arriba, ¿sí? De integridad, confidencialidad, disponibilidad y irrefutabilidad es la que más ofrece este mecanismo? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál de las 4 características, integridad, confidencialidad, irrefutabilidad o disponibilidad, es la que ofrece esta técnica? ¿Cuál es la más importante? Porque en realidad puedo ofrecer varias, pero la más importante, ¿cuál es? Cristian acá dice integridad. Bueno, algo de integridad nos da definitivamente, porque si yo con el secreto logro descifrar el mensaje y obtengo un mensaje que se puede leer, definitivamente no se alteró, porque si se hubiese alterado, habría pasado algo parecido a lo que pasa con el H. Aunque no es una garantía tan fuerte como la que da el H, ¿sí? Igual da cierta garantía. No es la más fuerte. Confiabilidad. Confiabilidad, Franco, no está entre estas 4, ¿sí? Fíjate que es integridad, confidencialidad, disponibilidad y irrefutabilidad. ¿Ah? Confiabilidad es otra definición que, bueno, por el momento no nos hemos metido con ella, ¿sí? Porque es más compleja de sistemas, ¿tá? Pero, a ver, ahí me gustó más. O sea, sí, efectivamente era la que empezaba con conf, ¿sí? Eso seguro. Confidencialidad, muy bien, sí, está bien. Porque seguramente eso es lo que habrás recordado, ¿tá? Franco. Sí, confidencialidad. Lo que más brinda esto es confidencialidad. O sea, justamente, ¿se acuerdan la definición de confidencialidad? Era que las cosas solamente pudieran ser, que el sistema solamente le revelara información a quien está autorizado. ¿Sí? Acá la autorización viene dada por el hecho de que conocen el secreto S. ¿Sí? Si conocen el secreto S, si alguien les dio, digamos, el secreto S, porque alguien los autorizó. ¿Está bien? Entonces de ahí viene. Este mecanismo brinda fundamentalmente confidencialidad. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo bien? Bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen estos mecanismos que son muy buenos? Porque yo les cuento una cosa, los algoritmos simétricos son muy buenos, ¿sí? Los algoritmos simétricos modernos tienen una eficiencia muy alta. O sea, por ejemplo, si les ponemos una clave de 128 bits, ¿sí? La fuerza es de 120 bits, ¿sí? Una cosa así, o sea, muy cercana a la fuerza al tamaño de la clave. O sea, es muy eficiente el algoritmo. Realmente son muy buenos, además de que se basan en operaciones lógicas que son muy rápidas. Entonces, lo que son muy rápidas y el algoritmo es eficiente es una de las mejores técnicas que hay para obtener confidencialidad. Está bien, no pasa nada, Franco. Igual muchos dicen confiabilidad, se mezclan, ¿sí? Se les suele mezclar esas palabras porque empiezan igual, ¿sí? Pero está bien, no te preocupes, está muy bien. Confidencialidad, sí, muy bien. Entonces les decía, estos algoritmos son muy buenos, pero muy buenos, ¿sí? Estos algoritmos son excelentes, pero tienen un punto débil que vamos a ver ahora. Sí, ¿qué pasó, hijo? Sí, estoy en clase.
Bueno, después hablamos. Tienen un punto débil. Y el punto débil es cómo hago yo para entregarle el secreto ese al destinatario. Pónganle que yo quiero mandarles algo en forma confidencial a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasarles el secreto? Obviamente, si les paso el secreto por el mismo canal que les voy a pasar el mensaje, estamos al horno, porque el que escucha el canal puede escuchar el secreto también. Eso se entiende, ¿no es cierto? O sea que por el mismo canal no. Tengo que buscar un canal alternativo, seguro, por el cual pasarles el secreto. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Este es el punto débil o lo más difícil de resolver con este tipo de algoritmos. Eso por un lado, y por otro lado la dificultad extra de que si yo quiero un nivel de confidencialidad muy alto, tendría que tener un secreto con cada uno de ustedes, un secreto distinto con cada uno de ustedes y mandarle a cada uno el mensaje cifrado con el secreto de ustedes. ¿Está bien? Y lo mismo tendría que pasar entre ustedes, o sea que tendría que haber, cada uno tendría que tener un secreto para cada uno de los otros, con lo cual es un todos contra todos y es una explosión combinatoria. Si son 10, hagan la cuenta cuántos secretos se necesitan. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto lo que digo? Bien, perfecto. Perfecto. Entonces nos venimos entendiendo. Los algoritmos asimétricos. Resuelven el problema, ¿sí? Eliminando la necesidad de un canal alternativo seguro. Eso es lo que hace un algoritmo asimétrico. Elimina la necesidad de un canal alternativo seguro para transmitir una clave. O un secreto. Un secreto vamos a poner. Así no sé. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar otra vez. ¿Sí? Los algoritmos asimétricos tienen un único algoritmo de cifrado y dos claves complementarias. ¿Sí? De esto se acuerdan, lo vimos la vez pasada. Si yo le aplico el algoritmo, ¿sí?, asimétrico a un mensaje con una clave P, vamos a aclarar eso, llamadas P y Q, ¿no? P y K, no, P y Q, P y K. Entonces, si yo cifro el mensaje con la clave P, obtengo un cifrado 1. ¿Sí? Si yo cifro el mismo mensaje con la clave K, obtengo un cifrado 2. Y esto es lo importante. Si yo le aplico la misma función, ¿sí?, que apliqué para el mensaje con la clave P, ahora le aplico al cifrado con la clave K, entonces obtengo de vuelta el mensaje. Y lo mismo pasa acá. ¿Sí? Si yo le aplico a C2 con el par complementario, ¿sí?, obtengo de vuelta el mensaje. Las reglas para que esto sea criptográfico son las siguientes. P no se tiene que poder deducir fácil de K, ni K desde P. ¿Sí? O sea, no tiene que ser fácil sacar uno a partir del otro. ¿Está bien? Tampoco tiene que ser fácil obtener M a partir de C1 o de C2. Tampoco tiene que ser fácil obtener P o obtener K a partir de C1 o de C2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que las claves... Y tampoco tiene que ser fácil obtener P a partir de K o K a partir de P. Esas son todas las reglas. Entonces, M de ningún lado, no se tiene que poder sacar. P y K no se tiene que poder sacar de ningún lado. O sea, el que sabe P no tiene por qué poder inferir K. ¿Sí? ¿Está bien? Ni desde C1, ni desde C2, ni desde la otra. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto esto? O sea, esas son las reglas. Vamos a escribir.
No se puede deducir P a partir de K o al revés. No se pueden deducir ni P ni K a partir de C1 o de C2. No se puede deducir M a partir de C1 ni de C2. O de C2. ¿Sí? Y no se puede deducir C1 a partir de C2 o al revés. Estas son reglas muy importantes. Si no se cumplen estas reglas, ¿sí?, la función no es criptográfica. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Vamos a poner un ejemplo no criptográfico para que se entienda mejor. Después me van a decir ustedes por qué es no criptográfico. ¿Ah? Imagínense que el mensaje que queremos transmitir es un número, ¿está bien? O sea, vamos a hacerlo fácil. Yo les quiero transmitir un mensaje y es un número. ¿Bien? Entonces, E de M sobre E de MP es igual a M dividido P. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. P es igual a 10. Y K es igual a 0,1. ¿Bien? M es igual a, no sé, díganme un número ustedes, a ver. Vamos a hacer más interactivo esto. El primero, 53. Perfecto. Gracias, Matías. 53. ¿Sí? Entonces, M vale 53. Entonces, fíjense, si yo hago E M de P, ¿sí?, que es M dividido P, que es igual a 53 dividido 10, ¿sí? ¿Cuánto da esto? Esto da 5,3. ¿Está bien? Vamos a decir que el cifrado 1 es 5,3. ¿Ah? Fíjense ustedes que si yo aplico, como decía hoy más arriba, ¿sí?, si yo aplico, como decía ahí más arriba, la función, ¿ah?, con la clave complementaria, que en este caso es K, ¿sí?, me quedaría 5,3 dividido 0,1, lo cual me da de vuelta el mensaje 53. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende el ejemplo? Ejemplo no criptográfico. Ahora me van a decir ustedes por qué es no criptográfico, pero me interesa que entiendan el método, ¿ah?, la forma. ¿Ah? Bien, lo entienden, perfecto. Vamos a hacer el ejemplo al revés, ¿sí? En este caso, el mensaje es 53, K es 0,1, el resultado es 530. C2 en este caso es 530, ¿sí? ¿Está bien? Y fíjense ustedes que si yo hago esto sería 530, ¿sí?, dividido 10. ¿Ah? Perdón, este es P. ¿Sí? Si yo hago L de C2 con P, ¿está bien? Es lo mismo que hacer 530 dividido 10, lo cual me lleva a M también, que es 53. ¿Se entiende, no es cierto? Este es un ejemplo claro de cómo funciona el mecanismo, ¿sí?, al usar claves complementarias, ¿sí? Las claves complementarias en este caso son P y K. P vale 10, K vale 0,1. ¿Está bien? Y la función genérica, ¿sí?, es M dividido
O sea, sería el mensaje dividido la clave. ¿Ah? Pregunta para ustedes, porque el método es este. O sea, si se entendió el método, está perfecto. Pero esto no es criptográfico. Y la pregunta es, ¿por qué no es criptográfico? El procedimiento, chiche bombón, pero no sirve para nada. O sea, si yo quisiera probar con seguridad con esto, me muero de hambre. ¿Por qué? ¿Se cortó o los dejé pensando? Me parece que los dejé pensando, ¿no? No se me ocurre, porque es deducible. Sí, Franco, muy bien. ¿Qué decían las reglas? Fíjense que se las dejé escritas ahí, las tienen adelante de la pantalla. ¿Sí? Fíjense que el E es conocido, o sea, el hecho de que es M dividido P, eso no es secreto. O sea, la forma de la función no es un secreto. Lo que tiene que mantenerse secreto son P y K. Recuerden que esto se mueve en el paradigma de la seguridad por exposición. ¿Sí? Con lo cual, no escondemos el E. Todo el mundo sabe que M dividido P es la forma de calcular el cifrado. Entonces, fíjense ustedes, si todo el mundo sabe que M dividido P es la forma de calcular el cifrado, entonces ya la primera regla no se cumple. Dice, no se puede deducir P a partir de K o al revés. Y fíjense que acá es trivial. ¿Sí? Si yo hago 1 dividido P, me queda K. Y si hago 1 dividido K, me queda P. Así que ya la primera no se cumple. ¿Se entiende, no es cierto? La segunda, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, de la segunda no podemos decir mucho, porque a partir de C1 o a partir de C2, ¿sí? Yo no puedo deducir, ¿está bien? No puedo deducir P o K sin saber M, ¿está bien? ¿Sí? Pero si yo sé P o K y puedo deducir P a partir de K, puedo sacar todo. O sea, si yo tengo C1, tengo P y tengo K, o tengo P y puedo deducir K, ya puedo sacar todo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Pero si solo tengo C1 o solo tengo C2, no puedo deducir P o K. O sea que esa se estaría cumpliendo. La tercera dice, no se puede deducir M a partir de C1 o de C2. También se estaría cumpliendo. Si solo tengo C1 y no tengo ni P ni K, no puedo deducir M. Pero ¿qué pasa con la última? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se cumple la última o no se cumple? No se cumple. Tiene razón Matías, no se cumple. ¿Por qué? Porque fíjense que haciendo algo tan sencillo como si yo tengo, bueno, si tengo solamente C1, ¿sí? Si yo tengo solamente C1 y no tengo ninguna otra información, por ahí no la puedo deducir, no puedo deducir C2, ¿sí? O de C2 a partir de C1. Pero con C1 y con alguno de los otros datos puedo deducir todo también. ¿Está bien? Me parece que lo más importante acá es que no se cumple la primera. O sea, la primera clave es la que hace que esto no sea criptográfico. El hecho de que no se puede, de que sí se puede con facilidad deducir P a partir de K o al revés. ¿Está bien? Si yo tengo C1 y C2, puedo deducir todo acá. Puedo deducir M, puedo deducir P, puedo deducir K. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso no es criptográfico.
Entonces, por lo menos, como mínimo, la primera regla de esas 4 no se cumple, por eso no es criptográfico. ¿Sí? Les enseñaría uno criptográfico, al que le interesa me lo pide y después se lo enseño, pero es mucha matemática. Así que si a alguno le interesa me lo pide y se lo enseño. Si no, no, porque no les quiero complicar la existencia. ¿Está? Entonces, la respuesta, ¿por qué no es criptográfico? Porque no se cumple la primera regla, ¿sí?, de las puestas ahí arriba. Que es fácilmente deductible a partir de K y viceversa. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? Bien, muy bien, perfecto. Entonces avancemos. Repasemos el protocolo que vimos el otro día, cómo se utiliza esto para ganar, ¿sí?, para obtener confidencialidad, irrefutabilidad, confidencialidad fuerte, irrefutabilidad fuerte. ¿A qué le llamamos fuerte? Fuerte quiere decir, confidencialidad fuerte quiere decir que yo transmito el mensaje y solamente una persona lo puede leer, solamente una entidad lo puede leer. O sea, yo puedo distinguir al punto de decir yo esto se lo envío a Cristian y el único que lo puede leer es Cristian, nadie más. O este mensaje se lo mando a Maggie, entonces solo puede leer Maggie y nadie más. ¿Está bien? Irrefutabilidad fuerte quiere decir que yo puedo garantizar que este mensaje lo escribí yo y solamente yo y nadie más. ¿Sí? O si lo escribió Cristian, que lo escribió Cristian y solamente Cristian. Y nadie más lo pudo haber escrito. A eso le llamamos fuerte. Porque cuando es un grupo, como por ejemplo hoy cuando decíamos, bueno, hay un grupo de gente que tiene el secreto, entonces pudo haber sido cualquiera de ese grupo. Ya no es tan fuerte. ¿Sí? O sea, sí sabemos que es alguien de ese grupo, pero no sabemos quién dentro de ese grupo. Por eso no es tan fuerte. Es mucho más fuerte cuando es con estos mecanismos. ¿Sí? Entonces, para cada actor debe existir un par de claves complementarias. P y S y K. La clave P, esto es repaso, ya lo vimos el otro día, pero yo sé que esto lo tengo que enseñar 2 veces porque siempre fue así, toda la vida. Por eso se los doy de vuelta. La clave P, ¿sí?, la clave K se mantiene, se guarda, ¿sí?, y se denomina clave secreta. Clave secreta o llave secreta, ¿sí?, o clave privada también le dicen. ¿Sí? La clave P se publica. Se denomina llave pública. Llave pública. Entonces, teníamos una clave privada para... A ver, ¿con quién vamos a hacer el ejemplo hoy? Franco y Matías, ¿sí? Franco tiene su clave privada, la privada de Franco.
y la pública de Franco, ¿sí? Y Matías tiene la privada de Matías y la pública de Matías. Además, tanto Franco como Matías publican sus claves públicas, y esto es igual de importante que mantener en secreto las privadas, ¿sí? Eso quiere decir que Franco conoce la clave pública de Matías y Matías conoce la clave pública de Franco. Estos son los datos que tienen cada uno. ¿Ah? Entonces, para ganar confidencialidad, ¿sí? Franco le emite un mensaje a Matías y lo cifra con cuál era, a ver si se acuerdan. ¿Con qué tiene que cifrar la clave Franco para que solo la pueda ver Matías? Con la clave pública de Matías. Muy bien, exactamente. ¿Sí? O sea, Franco tendría que cifrarlo con tu clave pública. ¿Sí? Porque esto genera un cifrado. Vamos a llamarle cifrado para Matías. ¿Sí? CPM, cifrado para Matías. ¿Ah? Que el único que lo puede abrir. O sea, yo transmito el cifrado para Matías al público, ¿sí? Al canal público. Todos pueden ver ese cifrado para Matías, pero el único que puede obtener el mensaje original, ¿sí? A partir del cifrado para Matías es Matías, que tiene la clave privada de Matías. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Si Matías le quisiera contestar con el mismo nivel de confidencialidad, ¿sí? Lo escribo al revés porque es más fácil, ¿no? Pero, ¿sí? Y vamos a llamarme mensaje de respuesta, ¿sí? Para que no sea el mismo mensaje. No tiene gracia que le conteste lo mismo, ¿no? ¿Sí? Para que Matías le pueda contestar a Franco y que solo Franco lo pueda ver, tiene que usar la pública de Franco, ¿no? Y eso hace el cifrado para Franco, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, acá estos mensajes se intercambian en forma confidencial. Franco le manda un mensaje a Matías, Matías le responde el mensaje a Franco, por el canal viajan CPM y CPF. ¿Sí? Vamos a hacer el dibujito de eso también. ¿Ah? Ahí está. ¿Sí? Lo que viaja por el canal este. Uy, si me di la pelota. Es el cifrado para Matías. ¿Sí? Lo que viaja de vuelta. El cifrado para Franco. Muy bien.
Para ganar irrefutabilidad. ¿Sí? Vamos a aclarar esto. Para ganar irrefutabilidad. ¿Sí? Franco quiere enviar un mensaje garantizando que lo escribió él. Díaz contesta con la misma garantía. ¿Sí? Es muy parecido, pero cambiamos el protocolo. ¿Sí? Que ya le voy a encontrar la vuelta para que me copie y me pegue, porque no voy a hacerlo todo otra vez. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Para ganar irrefutabilidad, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer acá Franco? ¿Qué opinan? Fíjense que el objetivo ahora no es la privacidad, sino que el objetivo ahora es la irrefutabilidad. Yo quiero generar un mensaje, o sea, en realidad Franco quiere generar un mensaje y quiere garantizarle a todo el resto que solamente él lo generó. ¿Cómo hace? ¿Con su clave pública? ¿Con la clave pública de quién? ¿De Franco? Si lo genera con la clave pública de Franco, el único que lo va a poder abrir es él mismo. ¿Sí? Nadie más lo va a poder abrir porque el único que tiene... Ahí está, muy bien Matías, con la clave privada de Franco. Muy bien, ahí estamos. La clave privada de Franco, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos... Si no sería para Matías, sería por, ¿sí? Cifrado por Franco, ¿no? Pero queda con la misma letra, no me gusta. Desde Franco, vamos a poner. No suena bien en castellano, pero cifrado desde Franco. ¿Tá? ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo obtiene esa garantía Matías? La obtiene por el hecho de que de que para obtener el mensaje tiene que usar sí o sí la clave pública de Franco. Si él para obtener el mensaje tiene que usar sí o sí la clave pública de Franco, eso quiere decir que el único que lo pudo haber hecho era Franco, que tenía el par privado de esa clave. ¿No? La respuesta, que va con la misma garantía, Matías la hace igual, utiliza su clave privada, ¿sí? Y cuando Franco tiene que ver, para leer la respuesta, tiene que usar la clave pública de Matías, entonces tiene la garantía, en principio, de que el mensaje lo escribió Matías y nadie más. ¿Se entendió esto? Esto es repaso. Ya lo vimos la vez pasada, lo estamos viendo por segunda vez. ¿Y por qué lo tenemos que ver por segunda vez? Porque hoy lo vamos a mejorar más todavía. Hoy vamos a dar el algoritmo, el protocolo completo, el que usan los protocolos de verdad, ¿sí? Que no es muy distinto de este. ¿Sí? Acá la diferencia es que el viaje lo hace acá de Franco, acá de Matías. Fíjense ustedes.
Después vamos a volver sobre este tema, porque acá va a pasar algo parecido. O sea, si bien esto es un cifrado, ¿ah? Esto no está guardando secretos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que esto no tiene confidencialidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el cifrado desde Franco, ¿quién lo puede abrir? Porque esto no tiene confidencialidad. Todos pueden abrirlo. Muy bien, Matías. Todos pueden abrir el cifrado desde Franco porque todos tienen la clave pública de Franco. ¿Está bien? Se supone que la clave pública se publica, así que la tienen que tener todos, con lo cual esto no tiene confidencialidad. No la tiene. ¿Sí? Lo mismo pasa con el cifrado desde Matías. ¿Sí? Entonces, la última vez habíamos dicho que para ganar ambos, ¿sí? Se puede aplicar la combinación de los dos métodos. ¿Sí? Primero autenticación y después cifrado. ¿Sí? Se aplica en ese orden. ¿Sí? Primero la autenticación, después el cifrado. ¿Para qué? Para que la autenticación también vaya cifrada. Si el mensaje es confidencial, ¿sí? Podríamos también querer guardar el secreto para todos, menos para el receptor de quien lo emitió. ¿Sí? Entonces, pues ahí conviene, ¿sí? Guardar bien el secreto completo. Entonces ahora vamos a combinar las dos técnicas. A ver, copiemos y peguemos otra vez. ¿Sí? Combinar las dos técnicas implica, ¿sí? Crear, como en este caso, Franco le manda un mensaje privado, con garantía de que lo hizo él y nadie más que él, pero además quiere darle, ¿sí? Confidencialidad. Con lo cual, primero lo cifra con su clave privada y al resultado de haberlo cifrado con su clave privada, lo cifra con la clave pública de Franco. ¿Sí? Esto genera un cifrado para Franco, igual que el otro, ¿sí? Igual que el primero. ¿Ah? Ese cifrado para Franco llega acá y acá, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer Matías es aplicarle su privada para poderlo abrir. Fíjense que sí, es como una caja dentro de otra, ¿sí? O sea, Franco primero le aplicó su clave privada y después afuera le aplicó la clave pública de Franco. Entonces, acá le estoy errando, ¿sí? La pública de Matías. Si no fue de Matías, no lo va a poder abrir nunca. La pública de Matías, ¿sí? Igual que hoy, ¿sí? Entonces, ahora sí. Primero utiliza la clave privada Matías para abrirlo y después tiene que aplicar la pública de Franco para obtener la irrefutabilidad. Entonces lo que tenemos es una combinación. Y lo que viaja acá, ya no me vale la pena dibujar la flechita, la dibujo así, muy cortito. Bien. La respuesta ¿sí? Primero con la privada de Matías y después con la, a ver, ¿qué pongo acá? A ver si me están siguiendo. ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Qué tiene que hacer Matías para que este mensaje vaya solamente para Franco?
pública de Franco. Muy bien, exactamente. Bien, Franco. El mensaje va para vos, el único que lo tiene que poder abrir sos vos, entonces eso es correcto. ¿Ah? Para abrirlo de este lado, Franco, ¿qué tiene que hacer? Primero, con su privada. Después, con la pública de Matías para asegurarse de que el mensaje, con eso obtiene la garantía de que el mensaje es realmente de él y de nadie más. ¿Ah? Entonces lo que viaja para allá, bueno, se ve, ¿no? Sí se ve claramente que acá lo que viaja es el cifrado para Matías y lo que viaja de regreso, eso lo vamos a escribir acá. Lo que viaja de regreso es el cifrado para Franco. O sea que lo que viaja por el canal siempre es algo que está protegido, que solamente lo puede abrir la persona que tiene el par privado de la clave, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo por completitud, vamos a poner también el... Espera. Ahí está. Bueno, ¿me siguieron hasta acá? ¿Se entendió? Hoy vamos a abordar dos problemas que tiene esto. Dos problemas que tiene esto. ¿Sí? En todo caso, bueno, empezamos con el primero y el otro lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Si no llegamos. Esto tiene dos problemas importantes. El primer problema es un problema que afecta fuertemente a la disponibilidad. ¿Sí? Y se da en este escenario de acá, en el escenario de la irrefutabilidad. Fíjense, ¿por qué digo que afecta a la disponibilidad? Franco le quiere mandar un mensaje a Matías y le quiere dar la garantía de que lo hizo él y nadie más. Entonces lo cifra con la clave privada, con su clave privada, y lo envía de forma tal que el único que lo puede abrir es, de forma tal que al abrirlo Matías, ¿sí? Con la clave pública de Franco, él obtiene la seguridad de que fue él y nadie más, ¿sí? Así era la idea, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si Matías recibe el mensaje con el teléfono celular y en el teléfono celular no tiene sus claves, ¿sí? Y en el teléfono celular no tiene el software para aplicarle al mensaje? ¿Qué pasa si ocurre eso? Díganme ustedes. ¿Por qué decimos que eso afecta a la disponibilidad? Se me movió esto. ¿Por qué digo que afecta a la disponibilidad? A ver, no lo puede abrir. Muy bien, exactamente. No lo puede abrir. Y es un problema por lo siguiente. Si el tema de la firma es muy importante, a decir, bueno, mira, es muy importante para Matías tener la firma de Franco, bueno, entonces tendrá el software instalado en el teléfono, ¿sí? Pero supongan que no es tan importante. Supongan que Franco firma los mensajes por las dudas, ¿sí? Por si alguien lo necesita, pero en realidad la mayoría de las veces, ¿sí? El que recibe el mensaje se va a dar cuenta enseguida que es de Franco o si no es de Franco. Entonces, por ahí no necesita la firma. ¿Sí? El mensaje no va con confidencialidad. Eso quiere decir que no hay ningún motivo por el cual no podría leer el mensaje. ¿Ah? Entonces, eso es una afectación de la disponibilidad. Eso es un problema. Un día Matías va a tener problema
porque no va a tener el software y en realidad no le importaba un bledo la firma, él lo único que quería era leer el mensaje que era urgente y no lo pudo leer. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Primer problema. Segundo problema importante. Los algoritmos asimétricos no son tan eficientes como los simétricos. ¿Sí? Los algoritmos asimétricos no son tan eficientes como los simétricos. En general son más ineficientes, mucho más ineficientes. ¿Sí? Por ejemplo, necesito claves de 1000 bits, 1024 bits para obtener una fuerza de 100 bits. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro yo les había dicho, con 128 bits obtengo una fuerza de 100? Bueno, con este necesito más de 1000 bits para obtener una fuerza de 100, por ejemplo. ¿Ah? O sea, el algoritmo es mucho más ineficiente. Además, las operaciones que se hacen suelen ser operaciones aritméticas, no operaciones lógicas, que son mucho más lentas, y operaciones aritméticas con números muy grandes, lo cual lo hace lento. ¿Sí? Entonces, afecta la disponibilidad. Y el hecho de yo tener que aplicar este para un mensaje completo que potencialmente puede ser muy largo, ¿sí? Es un dolor de cabeza. Podría ser que a la máquina le cueste mucho hacerlo. Cuando con un algoritmo simétrico sería muchísimo más fácil. ¿Está bien? Y el otro problema que tenemos, que lo vamos a ver la clase que viene, es cómo garantizamos que la clave pública de Franco es realmente de Franco. ¿Sí? Ese es un problema y muy grande. Es el problema más grande de todos que tienen estos sistemas. ¿Sí? Fíjense que uno puede llegar a pensar en principio que el problema es la clave privada. Y la clave privada no es un gran problema. Porque la clave privada lo único que hay que hacer es esconderla. ¿Ah? En el peor de los casos, para protegerla la ciframos con un algoritmo simétrico y nos guardamos la clave, porque esa clave no se la tenemos que dar nunca a nadie. ¿Ah? Entonces es relativamente fácil de proteger la clave privada. Lo que es muy difícil, sobre todo en un ambiente grande donde hay mucha gente, es garantizar que las claves públicas son de quien realmente dice que son. ¿Ah? Eso es lo difícil y eso lo vamos a estudiar la clase que viene. Lo que vamos a ver ahora es una sinergia. Una sinergia. Usando diferentes algoritmos, permite resolver el problema de la ineficiencia y de la disponibilidad en el caso de solo firma. En el caso donde yo quiero ganar solamente irrefutabilidad y no me interesa ni la confidencialidad ni yo puedo decidir por el receptor si el hecho de ver mi firma es crítico o no. Entonces, este es el protocolo completo. Se basan la mayoría de los criptosistemas modernos. ¿Sí? Por ejemplo, SSL, ¿sí? Utiliza un protocolo como este. ¿Sí? SSL, el protocolo que se utiliza para asegurar las páginas web. ¿Vieron cuando ustedes entran a una página que empieza con HTTPS o las que el navegador les muestra con el candadito cerrado? Bueno, esas páginas están viajando, digamos, lo que se establece al arrancar antes de transmitir la página, ¿sí? Es una negociación como la que les voy a explicar ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después para el cifrado normal, para el intercambio normal, se utiliza un algoritmo simétrico, ¿está bien? Que es mucho más económico, que es mucho más eficiente. ¿Está? Se utiliza una función de dispersión
Un algoritmo simétrico. ¿Sí? Tiene su función de cifrado y su función de descifrado. Y un algoritmo asimétrico. ¿Sí? Cada actor tiene su par de claves, P y K. ¿Ah? Vamos a ver ahora el protocolo completo. ¿Bien hasta acá? ¿Me vienen siguiendo bien? Si entendieron todo hasta acá, el protocolo no les va a costar tanto. No les va a costar tanto el protocolo si es que siguieron hasta acá. ¿Sí? Entonces, a ver. Vamos a poner otro ejemplo. Ya a Franco y a Matías ya se cansaron de hablar entre ellos. ¿Sí? Así que vamos a hacer que ahora hablen Cristian y Gabriel. ¿Sí? ¿Sí? Porque son 4 ustedes. Después está Gonzalo. Gonzalo después habla conmigo. ¿No? Cristian y Gabriel van a hablar entre ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos la clave pública de Cristian, la clave privada de Cristian, la clave pública de Gabriel y la clave privada de Gabriel. Igual que hoy, ¿sí? Gabriel conoce la clave pública de Cristian y Cristian conoce la clave pública de Gabriel. Queda bien el tema. El problema de disponibilidad venía por 2 cuestiones. Una, ¿por qué voy a transmitir, ¿sí?, el mensaje cifrado si no quiero guardar confidencialidad? Era la pregunta. Si yo no quiero guardar confidencialidad, yo puedo transmitir tranquilamente el mensaje abierto. Y tratar de poner la firma aparte. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de firmar todo el mensaje, que es potencialmente largo y que, como dijimos, aplicarle E a un mensaje largo es muy caro, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si en vez de firmar con la clave privada, ¿sí?, el mensaje completo, no firmamos la huella? Total, dijimos que para generar la huella se necesita el mensaje y un mensaje diferente generaría una huella completamente distinta. Entonces, es igual de seguro, ¿sí?, firmar la huella que firmar el mensaje entero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Vamos a calcular un H a partir del mensaje. ¿Sí? ¿Está bien? Y vamos a aplicarle. Vamos a calcular, ¿sí?, una firma. Se llama una firma. ¿Sí? Aplicándole, ¿sí?, pero en vez de aplicarlo sobre el mensaje, lo aplicamos sobre el H. Usando, en este caso, la clave privada de Cristian. ¿Sí? No lo anoté. Vamos a anotarlo porque si no se van a olvidar. Acá está Cristian. ¿Sí? Cristian va con H, ¿no es cierto? Sí. Y de este lado está Gabriel. ¿Está? Entonces, originalmente Cristian hubiese firmado, ¿sí?, hubiese calculado la función asimétrica con su clave privada, ¿sí?, del mensaje entero. Bueno, en vez de usar el mensaje entero, lo vamos a hacer sobre el H. ¿Bien? Y si la cosa acaba aquí, solamente tiene que transmitir, ¿sí? Después voy a hacer las flechas al final. Si yo no quiero, no necesito confidencialidad, yo ya puedo transmitir el mensaje y la firma aparte. O sea, transmito el mensaje abierto por el canal y la firma aparte. ¿Sí? Transmito el mensaje más la firma. ¿Está?
Se transmitiría el mensaje más la firma. ¿No? O sea, mando el mensaje y atrás mando la firma. Entonces, Gabriel, si quiere, si tiene el software, si tiene ganas, ¿sí? El mensaje ya lo tiene, ya lo puede leer. Si quiere, puede verificar la firma. Si no, lo deja. Con la ventaja importante de que le estoy aplicando el E a una cosa muy pequeña. ¿Se acuerdan que yo les dije que los H son chiquitos? 128 bits, 160 bits. ¿Ah? Son mensajes chiquitos. ¿Ah? Entonces, con esto ganamos en disponibilidad. ¿Sí? Pero supongamos que Cristian quiere hacer todo, también lo quiere mandar confidencial. Entonces, lo que va a hacer, ¿sí?, es calcular un K. ¿Sí? Usando el generador de números aleatorios de la máquina. ¿Sí? O sea, usando el generador de números aleatorios, en el momento calcula un K cualquiera. Eso va a ser la clave simétrica. ¿Ah? La calcula en el momento. La calcula en el momento. ¿Sí? Y una vez que tiene la clave, entonces genera un cifrado general. ¿Sí? Y este cifrado general sale de cifrar el mensaje más la firma usando la clave K que acaba de crear. ¿Ah? Entonces, con la clave que acaba de hacer, se inventó una clave en el momento, ¿sí? Y aplicó el algoritmo de cifrado simétrico, ¿sí? El algoritmo simétrico, cifró todo el mensaje y la firma, las dos cosas juntas, usando esa clave K. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora el cifrado para Gabriel, ¿tá? La clave de cifrado para Gabriel se calcula. Fíjense que la clave tampoco es larga, la clave tiene más o menos la misma longitud que el H, ¿sí? Con lo cual otra vez estamos aplicando el algoritmo asimétrico sobre algo chiquito, ¿sí? ¿Está bien? Con la clave pública de Gabriel. ¿Ah? Entonces lo que se transmite es el cifrado y vamos a decir la clavecita cifrada, el K cifrado con la pública de Gabriel. Esto es lo que se transmite por el canal. ¿Ah? Cifrado más, ¿sí?, la clave, digamos, lo que sería el K, pero cifrado con la clave pública de Gabriel. El único que podría recuperar el K de esto es Gabriel. Y sin el K no podemos abrir el C. ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entendió bien. Bien, bien, acá me dicen que sí. Muy bien. ¿Qué hace Gabriel? Bueno, Gabriel recibió C y CPG, ¿sí? O sea, y la clave, digamos, el cifrado para Gabriel. Entonces, lo que hace Gabriel es recuperar el K, ¿sí?, aplicando sobre el CPG, ¿sí?, utilizando su clave privada, obtiene el K. Una vez que tuvo el K, obtiene el mensaje más la firma. El mensaje más la firma lo obtiene de descifrar, ¿sí?, el C utilizando la que calculó antes. ¿Se entiende, no es cierto? Ya tiene el mensaje. Si no le interesa verificar la firma, no la verifica. Ya el mensaje lo tiene a la vista. Pero si quisiera verificar la firma, él va a calcular el H', ¿sí?, utilizando el F con la clave pública de Cristian. ¿Ah? Ahora lo que tiene que hacer es verificar, perdón, él va a calcular también el H, perdón, acá,
Antes de hacer esto, te necesita calcular el HL. Para calcular el H va a ser lo mismo que en su momento hizo Cristian del otro lado. O sea, aplicar el H sobre el mensaje para ver si da. Le tiene que dar el mismo H. ¿Sí? Si el H que viene de la firma corresponde al mismo H del mensaje, eso quiere decir que el mensaje no fue alterado y que el mensaje realmente fue hecho por Cristian, porque es el único que tiene, ¿sí?, la clave privada de la pública esta. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Este es el protocolo completo. En variantes de este protocolo están basados todos los protocolos modernos, ¿sí? Por eso es importante que lo recuerden, ¿sí?, que recuerden aunque sea la idea general. ¿Cómo haciendo una sinergia entre distintos tipos de algoritmos obtenemos, ¿sí?, un criptosistema muchísimo más eficiente que el que obtendríamos, ¿ah?, aplicando cada uno por separado. Vamos a hacer las flechas como les prometí, ¿sí? Entonces vamos a limpiar acá. Lo que no hice acá fue la respuesta, pero la respuesta es igual al revés, ¿sí? Ya se imaginan ustedes que para responder, Gabriel tendría que hacer lo mismo que hizo Cristian acá, ¿sí? Ya eso lo hicimos más arriba, no lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el protocolo solo de firma o firma más confidencialidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Sí? En este punto de acá, si no me interesa confidencialidad, yo transmito directamente. ¿Sí? Transmitimos directamente M más F. Que me va a convenir ponerlo acá. ¿Sí? Porque transmitiendo M más F, el mensaje viaja abierto por el canal, ¿se entiende? ¿No? Cualquiera lo puede leer. Incluso Gabriel, si no tiene el software, que al final lo que yo quería era que no hubiera problema de disponibilidad. ¿Ah? O la comunicación cifrada, completamente cifrada. ¿Sí? Que transmite el C y el CPG. ¿Sí? En ese caso tenemos confidencialidad completa. ¿Sí? Entonces fíjense que en el caso rojo, en el flujo rojo, solo se obtiene irrefutabilidad, opcional para el receptor. ¿Sí? En el flujo azul, no, ese era el flujo rojo. En el flujo azul se obtiene irrefutabilidad y confidencialidad. ¿Se entendió?
¿Lo entendieron, chicos? Bien, perfecto. Nos quedan unos minutitos, así que voy a hacer la introducción al otro tema que les dije, que íbamos a dejar para la clase que viene, pero que ya podemos dejar planteado para que se lo vayan pensando. Como estas cosas toman tiempo, ¿sí? Vamos a hacer la introducción hoy. ¿Sí? Acá, importante. En todos los casos, la función E se alimenta con pocos datos. H o K suelen tener, ¿sí?, entre 128 y 512 bits. O sea, son chiquitos. ¿Tá? Bien, eso también garantiza que no solamente sea más eficiente, sino que también sea más difícil de criptoanalizar. Porque también está probado que si hay una gran cantidad de datos, todos cifrados con las mismas P y las mismas K, nos ponemos en riesgo de que se pueda deducir, ¿sí?, o P o K a partir del cifrado, con lo cual sonamos. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bien, genial. Vamos a hacer la introducción al tema que vamos a hablar la clase que viene. ¿Tá? Hoy les dije, hay un punto débil muy importante en todo este criptosistema y el punto débil que tiene es el siguiente. Cristian puede guardar su clave privada, proteger su clave privada usando un algoritmo simétrico como este y una clave que se hizo para él, ¿está bien? Y que él se la sabe de memoria y nadie más la sabe y la puso en la máquina o lo copia donde él quiere. Entonces, cada vez que tenga que usar su clave privada va a tener que escribir esa clave para que el algoritmo simétrico pueda recuperar la clave original. Y de esa manera es relativamente fácil proteger la propia clave. Fíjense que esa contraseña, vamos a decir, esa clave le queda a él y no se la tiene que decir nunca a nadie, ¿sí? No la tiene que transmitir a ningún lado, o sea, se la queda para él. Nadie usa nadie ve esa contraseña, con lo cual, pues ahí no hay un problema. ¿Ah? El problema es cómo le garantiza Cristian a Gabriel que la clave pública que tiene Gabriel, que dice que es de Cristian, es realmente de Cristian. ¿Sí? La solución simple para eso es que Cristian le den la mano, ¿sí? También o se lo transfiere, o en algún momento en que están seguros que uno, o sea, en algún momento en que Gabriel tiene una garantía lo suficientemente buena de que es Cristian con quien está hablando, ¿sí?, le dé la clave pública, ¿está bien?, en la mano, y entonces ahí tenemos esa seguridad. ¿Ah? Pero ese escenario en la práctica es bastante poco factible. ¿Sí? Es bastante poco factible que todos se puedan ver con todos personalmente para intercambiarse las claves, sobre todo si estamos hablando de algo grande. O sea, supongan que tuviéramos que armar este criptosistema en este curso y no pasa nada, porque un día acá por Jitsi nos vemos las caras, nos saludamos, nos verificamos que somos realmente nosotros y nos cambiamos las claves y listo, por ejemplo. O el día que se levante la cuarentena esta, nos veremos en persona y nos podemos dar las claves en mano. O sea, si es un grupo pequeño, se solucionaría así y ya está. Pero en la práctica, muchas veces, uno no tiene ninguna manera de llegar en persona, ¿sí?, para asegurarse de que la clave pública es de quien realmente dice que es. Ustedes se van a conectar al Banco Galicia, por ejemplo, para retirar dinero de su cuenta. ¿Está bien? Y en el momento en que ustedes se conectan con el Banco Galicia, ustedes están confiando en que la clave que ustedes tienen guardada es del Banco Galicia. ¿Qué pasa si esa clave es de Menganito Flores? ¿Sí? Pero a ustedes les dijeron que era de Galicia, pero en realidad de Menganito Flores.
lo que va a terminar pasando es que todo eso que ustedes mandan cifrado, pensando que el único que lo puede abrir es el Banco Galicia, en realidad el único que lo puede abrir es Menganito Flores. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y a eso es a lo que se le llama ataque del hombre del medio. O sea, si yo consigo engañar a Gabriel y darle una clave pública de Cristian, que en realidad no es de Cristian, es mía, ¿sí? Cuando Gabriel manda un mensaje cifrado para Cristian, en realidad el que va a poder abrir ese mensaje soy yo. Entonces, si puedo interferir el canal entre Cristian y Gabriel, ¿sí? Puedo leer el mensaje confidencial que Gabriel envió. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo le di una clave pública de la que en realidad el que tiene la clave privada soy yo. ¿Ah? Y si dice lo mismo con Cristian, puedo interferir para los dos lados. O sea, yo le puedo enviar un mensaje a Cristian y hacerle creer que lo envió Gabriel. ¿Ah? Y cuando Cristian le conteste cifrado y firmado, también lo voy a poder leer, lo voy a poder cambiar y le voy a poder mandar un mensaje a Gabriel que Gabriel va a pensar que lo escribió Cristian. ¿Se entiende, no es cierto? Se llama ataque del hombre del medio. ¿Sí? Vamos a escribir eso. El punto débil de este criptosistema reside en garantizar que la clave pública es de quien dice ser. ¿Ah? Si no existe esta garantía, un atacante podría suplantar la clave pública de alguien por la propia. ¿Sí? ¿Está bien? Y hacerse pasar por ese alguien. ¿Entienden, no es cierto? Esto se lo denomina ataque del hombre del medio. Es el nombre que tiene la jerga, ataque del hombre del medio. ¿Sí? Si alguien consigue suplantar una clave pública, entonces consigue atacar. Entonces, ¿cómo se evita este problema? ¿Sí? Existen dos soluciones clásicas. ¿Sí? Usar entidades certificantes, ¿sí? O autoridades certificantes. Y la otra, usar redes de confianza. Estos son los dos caminos que podemos utilizar para evitar la suplantación de identidad, para evitar el ataque del hombre del medio. Entonces, ¿cómo funciona esto de las autoridades certificantes? Funciona parecido a cómo funciona una escribanía. ¿Sí? Todos han tenido que hacer algún trámite en un escribano, ante un escribano alguna vez. ¿Sí? ¿Qué hace el escribano? El escribano certifica. ¿Sí? El escribano da fe de algo, da fe de que ustedes son quienes dicen ser, de que la firma de ustedes es realmente de ustedes. Bueno, la autoridad certificante es la que tiene la misión de dar fe, digamos, de que la clave pública es de quien realmente dice ser. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace la autoridad certificante, toma la clave pública de alguien y los datos de ese mismo alguien, toma todas las medidas necesarias para verificar la autenticidad
de todos los datos de ese alguien y arma un certificado donde viaja la clave pública y todos los datos autenticados. El certificado es firmado por la autoridad certificante con su propia clave pública. Es decir, la autoridad certificante, igual que todos los actores del criptosistema, tiene una clave pública y una clave privada. ¿Está bien? Entonces, tomando el mensaje como un certificado, o sea, la suma de la clave pública más todos los datos, ¿sí?, del cliente, ¿no?, o de la persona que se va a certificar, el escribano hace esta mitad del protocolo. ¿Sí? La autoridad certificante hace esta mitad del protocolo, ¿sí?, usando su propia clave privada. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el receptor, cuando recibe el certificado, puede verificar la firma de la autoridad certificante y para eso necesita, obviamente, el certificado de la autoridad certificante. ¿Se entiende, no es cierto? En el certificado de la autoridad certificante están verificados todos los datos de la autoridad certificante, incluyendo su clave pública. Entonces, el punto es, si el receptor confía en la autoridad certificante, entonces puede confiar en todos los certificados que han sido certificados por esa autoridad certificante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Y no se les ocurre alguna pregunta que hacerme respecto de esto? ¿Se les ocurre alguna pregunta? Si yo recibo un mensaje, ¿sí?, ese mensaje viene con un certificado, ¿está bien? Porque, bueno, el mismo emisor me mandó su certificado para garantizarme de que realmente es de él, ¿sí? ¿Está bien? Yo la clave pública del emisor no la tengo porque no lo conozco, no lo vi nunca en mi vida, ¿está bien? Pero me manda el certificado. El Banco Galicia, ¿qué hace? Me manda un certificado. Cuando yo me conecto a servidor web, me manda un certificado. Me dice, toma, este es mi certificado. ¿Está bien? Ese certificado está firmado por una autoridad certificante. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo confío yo en la autoridad certificante? ¿Cómo sé que la autoridad certificante es realmente quien dice ser? ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Eso me tendrían que haber preguntado ustedes. Porque sí, esa es la pregunta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que hay una autoridad certificante que se encarga de verificar autoridades certificantes. ¿Sí? Es como una autoridad de autoridades. ¿Está bien? Entonces, hay 2, 3 y a veces hasta 4 niveles de autoridades certificantes. O sea que hay una autoridad certificante que está certificada por otra más grande, que a su vez está certificada por otra más grande, que está certificada por otra más grande. Y la pregunta que debería surgir ahora es, ¿y en dónde termina? ¿Sí? Y el punto es el siguiente. Termina en una autoridad certificante que se certifica a sí misma. ¿Ah? Y acá donde viene la parte difícil de entender. ¿Sí? Una vez que llegamos a la raíz de la pirámide esta, ¿está bien? A la punta de arriba de todo de la pirámide esta, tenemos un certificado que es emitido y firmado por la misma autoridad certificante. O sea, el certificado de la autoridad certificante está firmado por ella misma. ¿Ah? ¿Y quién lo verificó? ¿Quién verificó que esa autoridad certificante es buena? Bueno, a esas autoridades certificantes se les llaman autoridades bien conocidas. ¿Sí? Y en definitiva,
en definitiva, el que tiene que confiar en esas autoridades certificantes, ¿sí? Son ustedes mismos. Y en representación de ustedes, el cliente que ustedes estén usando. Por ejemplo, ustedes se instalan el navegador Mozilla. Bueno, entonces el que debería confiar en esas autoridades certificantes es Mozilla. Si Mozilla confía en esas autoridades certificantes, entonces incluye sus certificados raíz, sus certificados de autoridad bien conocida, en la base de datos que viene cuando ustedes se bajan el navegador y lo instalan. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, todos los certificados raíz vienen ya instalados en la base de datos del navegador porque Mozilla confió en ellos y los puso ahí. Entonces, ustedes deberían confiar en Mozilla para que Mozilla haga ese procedimiento y certifique a las autoridades bien conocidas y esas después certifiquen a todos los demás. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, tengo una consulta sobre eso. Dale. ¿Puede como clonar el usuario, por ejemplo, hacer Franco Pane es un usuario, ¿no? Sí. Y no puedo yo decir, bueno, me voy a hacer otro usuario que sea Franco Plane y así abrir un certificado y podría hacerme pasar por Franco. Sí. No siendo él, en realidad. Se entiende. ¿Y por qué no podrías? Bueno, porque la autoridad certificante, cuando vos vayas a hacer firmar tu certificado diciendo que vos sos Franco Pane, te va a pedir el DNI, te va a pedir cosas, ¿ah? Y vos no vas a poder probarle eso, entonces no te lo va a querer firmar. ¿Se entiende, no es cierto? Está bien, está bien. O sea, la autoridad certificante es la que hace todos los, por eso les puse ahí, hace todas las medidas necesarias para probar tu identidad. Si no, no te puede firmar el certificado. Por ejemplo, existen autoridades certificantes automáticas en Internet, pero solamente te garantizan una dirección de correo, no dicen que sos vos. Solamente te firman o te garantizan el email. ¿Por qué? Porque te mandan un email a esa cuenta y si vos lo podés contestar, ya saben que es tuyo el mail, ¿entendés? Entonces, eso lo pueden probar en forma automática, sin necesidad de que haya intervención de nadie. Pero si vos querés un certificado personal en serio, vas a tener que ir a una autoridad certificante real que te va a pedir el DNI, te va a pedir pruebas de que vos sos vos. Te pueden pedir el DNI, te pueden pedir el certificado de nacimiento, o pueden hacer averiguaciones ellos en los registros nacionales a ver si vos sos vos, si coincide la foto, qué sé yo. ¿Entendés? Bueno, ya es mucho más serio el tema. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Entonces, antes de alguien ir y decirte, te voy a dar un certificado, van a hacer muchas verificaciones. Pasa que para la mayoría de las cosas no se necesita tanto. Yo, por ejemplo, quiero garantizar que el sitio web es del Banco Galicia. ¿Está bien? Entonces, ¿el Banco Galicia qué hace? El Banco Galicia tramita con la autoridad certificante y la autoridad certificante se comunica con el administrador del Banco Galicia para verificar que es realmente él. Y si él le dice que es él, entonces ya cierra la prueba y garantiza o certifica el sitio. Garantiza o certifica que el que dice que es el administrador del Banco Galicia controla ese sitio. Nada más, no dice otra cosa. ¿Sí? No va más profundamente que eso. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Bien, ¿se entendió entonces? Así funciona. Esa es la forma. Entonces, Mozilla, por ejemplo, tiene eso. Chrome hace lo mismo, Google hace lo mismo, Microsoft hace lo mismo. O sea, tiene un mecanismo para validar que las autoridades certificantes son genuinas. Instala los certificados adentro de los productos y ustedes cuando se instalan los productos ya vienen con los certificados adentro. Si Mozilla o Chrome o cualquiera falla al verificar toda la cadena de certificados y llegar hasta un certificado bien conocido, es cuando pone ese cartelón en la pantalla que dice este sitio podría no ser seguro. ¿Les ha pasado alguna vez que quieren entrar a una página y le dice este sitio podría no ser seguro? Lo que está pasando cuando llegan a ese punto es que por algún motivo el navegador no está pudiendo validar, ¿sí?, la línea de autoridades certificantes. Pero si ustedes entienden lo que hacen y trabajan en una empresa, por ejemplo, y la empresa tiene su propia autoridad certificante, ¿sí?, y el jefe de ustedes les da en la mano el certificado de la autoridad certificante de la empresa,
ustedes pueden manualmente instalar ese certificado en su navegador. ¿Ah? Entonces el navegador automáticamente va a empezar a confiar en él. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Bien. Bueno, entonces ya les di el primero de los dos mecanismos, que es el de entidades certificantes. Redes de confianza se los enseño la clase que viene, ¿sí? Y ya estaríamos terminando con la parte más importante de seguridad. ¿Sí? Ya no nos quedan muchos temas. Calculo que un par de clases más y estaríamos terminando con todas las teorías ya. Así que bueno, si necesitan, miren las clases de vuelta, hagan los prácticos, hagan consultas en el foro. ¿Sí? Ahí va a estar Maggie, también está Gonzalo. ¿Sí? Está bien para la práctica y si no, a mí para la teoría también. Pueden consultar lo que quieran y bueno, y manténganse atentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a cortar la clase aquí hoy. ¿Sí? Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, misma hora. ¿Sí? Y ya les digo, nos quedan un par de clases más y estaríamos terminando, calculo yo. Bueno, chicos, es todo por hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao a todos. Hasta luego. Chao, Hugo. Chau, chau.